usted sienta en el corazón, ponga para la construcción, como usted lo sienta ahí, escríbalo, porque eso tiene que estar en la contabilidad de la iglesia. ¿Amén o no amén? Otra vez gracias a los hermanos que apoyaron, que apoyan, y eso se hace gracias al valor y al esfuerzo de todos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de San Lucas. Ayer le hablé de la palabra compromiso y hablamos mucho acerca de esto. Compromiso es algo que tenemos que recuperar, ¿no? Todos tenemos que recuperar la comprensión de esa palabra compromiso, porque creo que no solo como argentinos, sino también como padres de familia o comprometidos con el trabajo, la actividad que desarrollamos, creo que hemos bajado un poco la expectativa con la palabra compromiso y a veces caemos, bueno, está bien, ¿no? Y vamos nivelando para abajo. Eso se ve en la sociedad, también se ve en la gente, se ve también en la iglesia, donde no sé por qué razón se entra en confusión. Sí sé por qué se entra en confusión. Ese objetivo que estaba claro ya no está claro. Ese esfuerzo, esa voluntad que tenía que poner para desarrollar alguna actividad, ya no la pongo. Y el problema de todos es la frialdad. Diga conmigo, la frialdad. La Biblia enseña esto, mire, es mejor ser frío o caliente, no tibio. Porque dice el libro de Apocalipsis que al tibio, dice, Dios lo vomita de su boca. Es como que lo saca del cuerpo, esa es la realidad. Es como que sale del cuerpo. La tibieza hace que hagamos cosas, las justifiquemos a esas cosas como que son buenas y maravillosas, cuando no son buenas ni maravillosas. ¿Entiendes? Esa es la tibieza. Por eso el Señor dice, prefiero a alguien que esté afuera del reino, pero convencido, como el apóstol Pablo. Antes de ser el apóstol Pablo fue Saulo de Tarso, un hombre comprometido con lo que él hacía. Pero una vez que lo llamó el Señor, Pablo, todo eso negativo Dios lo transforma en algo positivo, en algo bueno. Y el mismo compromiso que puso Pablo, aun cuando estaba errado o equivocado, él lo pone otra vez en el servicio al reino. Pero usted ve ahí a gente entre estas dos verdades del apóstol, una cuando estaba sin el Señor y otra cuando estaba en el Señor, fue comprometido con las dos cosas. Pero a veces nos entibiamos, ya no están así, me parece que no, y regulamos el reino hacia abajo. Se sienten cosas, yo siento de parte del Señor, y yo le digo, yo 200. Yo siento, yo 200. Entonces se quedan en criterios cuando no ponemos por obra la palabra. Lo que yo tengo que respetar es la Escritura. ¿Entiendes? Fuimos llamados a eso. Y para esa, mire, prediqué en Tucumán que nosotros tenemos como pueblo cristiano, dale un poquito de brillo, porque estoy un poquito difónico y subime el volumen, por favor. Le dije así, Dios revela en la Escritura todo el armamento o el equipamiento del Espíritu que vino sobre nosotros. Hay dones, hay frutos, hay talentos, hay ministerio, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra profética más segura, tenemos un equipamiento poderoso en Dios. Y dice, y él mismo, ahí está, él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Tenemos un equipo muy fuerte como para enfrentar, ¿qué cosa? Los asuntos espirituales. Todo este equipamiento tiene que ver con las tinieblas, en contra de las tinieblas, a fin de ganar almas para el reino de los cielos. ¿Sí? El diablo tiene dos herramientas o dos armas. Sabe cómo conquistar la mente y sabe cómo conquistar el corazón. Y sabe una cosa, es más poderoso el diablo con esas dos herramientas que nosotros como iglesia con todo el equipamiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo ese equipamiento funciona en el Espíritu. Y dígale al de lado, no todo el tiempo andamos en el Espíritu. Y no todos andamos en el Espíritu. Entonces, para que eso funcione, yo tengo que ir al Espíritu. Pero como no voy al Espíritu, ¿qué pasa con eso? No funciona o funciona mal
Y es ahí donde empezamos a entibiar. No todo lo que se dice Dios es Dios, se confunden y ahí empiezan las tinieblas a operar. Pero Dios me habló y yo digo, ¿Dios te habló? ¿Seguro que Dios te habló? Tiene privilegios con vos entonces. Sos el mimado del Señor. El otro soñó. ¿Realmente soñaste? Te comiste 8 porciones de pizza de cebolla. De la que viene con longaniza, como es la napolitana. Bien pesado. Entonces se va desvirtuando todo porque lo que se dice no es acompañado por los frutos. ¿Me está entendiendo? Lo que usted dice tiene que ser acompañado por frutos. Si usted dice algo pero no está acompañado por frutos, deme usted la respuesta. ¿Eso es de Dios o no es de Dios? Si no está, dice, por los frutos lo conoceréis. Y cuando se habla de frutos, ¿de qué fruto estamos hablando? Permanencia, santidad, obediencia, fluir en el Espíritu, los dones que se manifiestan, la sensibilidad, la comunión, ser parte de la obra, ser una herramienta a la mano para decir, hermano, que necesitamos ser. Sí, pastor, ahí vamos a hacerlo. Pero cuando se llenan de excusas, solo piénselo usted. Entonces, quiero hablarle de esto. Mire lo que dice el libro de San Lucas. Esto es superior a es superior a la palabra compromiso. Y esto es precisamente lo que creo que usted y yo y usted necesitamos. Necesitamos volver a entender en qué mundo estamos. Somos parte de un mundo, pero también soy parte de otro mundo que es el mundo espiritual. Y vuelvo a lo mismo, yo caminé 24 años en el mundo. No me gustó lo que había. No me gustó. Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mi alma, que una madrugada se reveló a mí como Señor y Salvador y me trajo y me compró al reino de su amado Hijo y ahora pertenezco a ese reino. Pero tuve que entender el reino. Dios tuvo que desarmar una religiosidad que había en mí o un creer que yo pensaba que conocía a Dios por cuestiones culturales o que se transmitían por boca de los padres. Tuve que entender que había una enseñanza nueva, que había un propósito nuevo, que había un cielo por ganar y un infierno que escapar. Estamos pasando un momento donde la gente prefiere creer que no hay tal cosa como un infierno. Y al desechar el infierno, yo también estoy desechando el cielo. Total, está todo bien. Escuché algo que me hizo ruido y tuve que hablarlo con mi esposa porque decía, Graciela, ¿esto es así? Entonces estamos todos equivocados. Usted lo conoce a Jorge Rial, ¿sí o no? Hace unos años atrás, un tiempo atrás, en Colombia, él tuvo una descompensación cardíaca y entró muy mal al sanatorio. Habló con el doctor de acá de Buenos Aires, le recomendó una clínica, ya fueron, y él entra prácticamente muerto a la clínica o muere en la clínica. Y él dice que vio una luz, que él vio una paz y que era atraído hacia esa paz, hacia esa luz. Y yo dije, la última vez que leí la Biblia, yo digo, entonces, ¿para qué tanta santidad, esfuerzo, oración, perseverancia? Porque si hay un pecador, ese es real. A mí me encanta real, ¿eh? Si hay un pecador, ese es real. Tengo tantas novias real, tantos líos, tantas peleas, tantas groserías que al final de cuentas se fue para el cielo. Y de ahí bajó, dice, yo veía como mi mano se iba desintegrando a esa luz cálida. Salvo que estaba llegando al inicio del infierno, pienso yo, ¿no? Pero digo, ¿qué cosas que se dicen? ¿Qué cosas que se dicen y la gente prefiere creer eso antes que la Escritura? Entonces, mire, hay un cielo, hay un infierno. ¿Quién va al cielo? ¿O quién se gana la eternidad? Aquellos que han creído en Jesucristo y han seguido sus pasos. ¿Quiénes son los que eligen ir a otra dimensión, a otro espacio del tiempo, al infierno? Son aquellos que se rebelaron contra Dios y dijeron, no necesito a Dios. Y caminaron por la vida sin Dios, sin esperanza, sin fe, ordenándose y desordenándose a cada paso.
Entonces esto está planteado así. Hay un mundo espiritual donde a todos los que hemos creído en el Señor dice que Dios acampa, que hay ángeles que acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Hay un mundo angelical a nuestro lado. Pero también hay una operación de demonios a nuestro lado también. Y quiero que usted vea conmigo que estamos todos, no pierda de vista esto, estamos en medio de una lucha espiritual. Hasta que el Señor no venga, estamos en una lucha espiritual constante todo el tiempo. Todo el tiempo. Si usted lo ignora, si usted no, pero yo lo ignoro, entonces si yo ignoro, el diablo no me va a atacar. Es como el ñandú que pone la cabeza en la tierra. No, es lo mismo. Dice que Satanás está buscando, dando vuelta alrededor, girando, buscando la oportunidad que nosotros le demos para contaminarnos, para debilitarnos y luego arrebatar nuestras almas. Jesús también pasó por eso y Él es el modelo. Y quisiera con todo mi corazón que usted pueda pedirle al Señor toda la atención y la comprensión, aún más de lo que uno pueda decirle, en relación a esta experiencia que Él tiene. Hoy se llamaría paranormal. Hoy se diría paranormal. Mire, San Lucas capítulo 4 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo ¿a dónde? Al desierto. Ya vamos a llegar ahí. Dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Versículo 3. Entonces, diga conmigo entonces. Tiene mucho significado la palabra entonces. Diga otra vez entonces. Al de al lado, dígale, dice entonces. El diablo dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y luego le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué le mostró? Todos. Diga conmigo, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos estos bienes o todos los reinos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Satanás a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, esto está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. Se apartó de Jesús por un tiempo. Esta pequeña narración, importante narración, en el Antiguo Testamento no no digo que no lo hay, son muy pocas, pero existen en 2 o 3 textos cuando habla en el Antiguo Testamento de Satanás. En el Antiguo Testamento existe y hay base para hablar de Satanás. Y Satanás aparece en hechos, en cosas puntuales. Por ejemplo, en la tentación de David para hacer el censo, dice que Satanás lo tentó a hacer un censo. Cosa que eso se tenía que hacer, pero a la manera de Dios, siempre respetando el protocolo, ¿se da cuenta? Él hizo algo fuera del permiso de Dios. Él quiso meterse en un asunto sin cumplir debidamente la ordenanza y provocó 185,000 muertes. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, tenés que elegir que el ángel mate, que haya muerte, que haya peste. Y David dijo, prefiero caer en las manos del Señor, porque Él tendrá misericordia. Fue sabia
la respuesta de David. Satanás aparece en esa instancia y en 2 o 3 más. Pero Jesús viene a revelar en el Nuevo Testamento cómo fue todo esto, o cómo funciona la iglesia, o vino a aclarar contra qué luchamos. No había otra enseñanza en aquel tiempo, le estoy hablando de todo el Antiguo Testamento, y ahí hay figuras como Abraham, Moisés, Elías, Isaías. No, ahí en los Salmos aparecen, en David, en la historia de David, es como que no había quien dijera o enseñara claro este asunto. Pero viene Jesús y ya Satanás empieza a hacer de la suya. Siendo ya bebé pequeño, 2 años, ya empieza Satanás a operar en Herodes, empieza a levantar al ejército, al pueblo. Hay una manipulación de muchas cosas hasta que Jesús llega a la edad de 30 años, pasa por muchas crisis, diga conmigo, muchas crisis. ¿Por qué cosas pasó Jesús? ¿Y usted por qué cosas pasa habitualmente? Pasamos por muchas crisis, ¿no? Con los que están cerca. ¿Cómo duele cuando esas crisis vienen de los que están cerca? De las personas que confiamos o amamos. Pero también hay crisis que vienen de terceros, o nos vemos rodeados en esas cuestiones, o nos señalan, o nos mencionan, y ahí entramos en crisis también. Así que Jesús era experimentado en crisis también. Por eso Isaías dice, varón de dolores. Varón de dolores. Le pido a Dios que esto quede grabado en su corazón. Jesús no vino como rey a ser servido, a sentarse en un trono como los demás reyes. Y quiero un canapé, quiero un sushi de salmón, una cervecita negra. ¿Me apantalla más, morocho, que tengo calor? No vino a hacer eso. Ay, me falta un anillo de oro en este dedo. Ay, acá también póngame un anillito, y en la pulserita también, con un diamantito. No. A Jesús usted lo ve como rey, pero lo ve en la imagen de pastor. Lo ve chocándose con la gente, lo ve entre enfermos, lo ve entre paralíticos, lo ve entre leprosos. Oiga, no vino para ser servido al Señor. Cuando una persona exige ser servido, usted piense qué espíritu hay en esa persona. Por eso la Biblia habla de lo primero que se resalta en la fe cristiana es la humildad, como la mía. Ay, yo soy tan humilde. Ahí se perdió toda la humildad, ¿se da cuenta? Entonces usted lo ve a Jesús como pastor. Como pastor, ni siquiera como dueño de las ovejas, como pastor, administrando las ovejas que son de su padre. Dice la Escritura que cuando cumplió 30 años, la mayoría de edad, ahí empezó verdaderamente su ministerio. Y su ministerio comienza cuando va a las aguas del bautismo. ¿A dónde va Jesús? Tiene que cumplir con toda la justicia y con todo el protocolo. Él podía decir, yo no me bautizo, soy el Hijo de Dios, yo no me voy a bautizar. No me bautizo. Como chico caprichoso, ¿se da cuenta? Él tuvo la necesidad de cumplir con la orden de su padre y entró en las aguas del bautismo, y cuando lo ve venir Juan, dice, ahí viene el que me va a bautizar a mí. Y hay una discusión entre el primo, son primos hermanos, entre Juan el Bautista y Jesús. Ay, tú vienes a mí, yo quiero que ser bautizado por ti. Jesús, para. ¿Qué le dijo Jesús? Era argentino Jesús, pará, che. Entonces le dice Jesús a Juan, yo tengo que ser bautizado por ti. Mire la humildad. Yo tengo que ser bautizado por ti. Así que deja de complicarme la vida. De Lugano era. Deja de complicarme la vida. Yo vine a cumplir con la voluntad de mi Padre, y en la voluntad del Padre, y en el protocolo del Padre, y en el programa del Padre está que vos me bautices a mí, no que yo te bautice a vos. Lo retó un poquito Jesús a Juan el Bautista. Juan el Bautista entendió, le enseñó, entendió, y dice que Juan el Bautista termina bautizándolo a Jesús. Y cuando todo eso se hace en la voluntad del Padre, dice que el Padre aprobó eso. Aprobó la naturaleza de Jesús, la humildad de Jesús, la firmeza de Jesús.
Porque mire, si Jesús primero lo bautizaba a Juan el Bautista, se arruinaba todo. Por eso no solo son las grandes cosas las que tenemos que estar teniendo cuidado, sino también en las pequeñas cosas. Diga conmigo, las pequeñas cosas también ofenden a Dios. No solo las grandes, las pequeñas cosas. Esas mentiritas, Dios, esas cositas. La Biblia dice así: las pequeñas zorras echan a perder la viña. O sea, pequeños pensamientos, esto no es nada, no pasa nada y qué sé yo, cosas semejantes a esta, hacen que una vida empiece a entrar en esa monotonía y en esa confusión y en esa mediocridad y en esa tibieza. Acá usted lo ve a Jesús no siendo tibio, usted a Jesús lo ve firme, le está diciendo no, así no, no es la manera. Y yo creo que hoy nos tenemos que parar, hablar, testificar y enseñar que cuando un hermano se sale del camino hay que decirle: esa no es la manera del Señor. El Señor no enseñó esto. Esas son cosas de usted o tuyas o de no sé quién. Eso no es de Dios, así no es de Dios. Y hoy parece que todos entienden todo, ¿se da cuenta? Pero no entienden, por ejemplo, que hay un hermano en el Chaco perdido, necesitando ayuda. Son todos tienen todo revelación de la ciudad, de la capital federal. No sienten la necesidad de que un hermano, una hermana la está peleando en el Chaco en medio de la nada, o una hermana está sosteniendo una iglesia con su poca fuerza que ya le queda en el cerro tucumano. Todo tiene una información local. Pero el reino no es local, es global. Mi compromiso no es con algo local, es con algo global. Pablo iba predicando de un lado al otro y de repente el Espíritu Santo le dijo que vaya a tal lado y el hombre tuvo que ir. No es a dónde voy, no es lo que quiero escuchar, no es lo que quiero saber, no es lo que a mí me gusta. No, el hombre del reino es aquel que escucha al Padre. Entonces en esa oportunidad el Padre habló. Saliendo de las aguas del bautismo, el Padre habló. ¿Y qué dijo el Padre? Ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿En quién se complace el Señor? En aquel que hace la voluntad del Padre. En aquel que por más imagen o autoridad de persona que venga a pedirle o a solicitarle algo, Él sabe que las cosas que tiene que hacer son sujetas al Padre. Y estamos hablando de dos figuras trascendentales como Juan el Bautista, por un lado, y la de Jesús por el otro lado. No se complace en Juan. Escuche, no se complace Dios en Juan. No. ¿Por qué no se complace en Juan? Porque Juan lo tienta. Juan se pone en un lugar que no tiene que ponerse. Él es fiel oidor de Dios. ¿Por qué no le oyó? Lo superó la carne, lo superó sus emociones. Y cuando lo vio a Jesús, él oyó y creyó lo que él quiso. Vení, bautizame a mí. Lo tentó Juan a Jesús. Jesús, quiero que me bautice, cuando el Señor no recibe orden del Padre para bautizar absolutamente a nadie. ¿Me está entendiendo? No, no me está entendiendo. No me está entendiendo. Hoy cualquiera se mete en hacer cualquier cosa. Juan se metió en ese mismo camino. Y cuando Dios tuvo que hablar, no aceptó la vida de Juan. No dijo qué grande que es Juan, qué humilde que es Juan. No. Lo que dijo el Padre fue: ese es mi hijo. Humilde como una oveja, firme. Cuando algo no está bien, no está bien. ¿Me entiende? Cuando algo no está bien, gracias por su entusiasmo. Vamos por acá. Cuando algo no está bien, a ver ustedes por acá. Cuando algo no está bien, ¿por qué a algo que no está bien yo digo que está bien? Soy cómplice. Si yo digo que algo está bien cuando no está bien, soy cómplice. Si alguien oye a alguien hablar en alguna cosa que no está bien, soy cómplice. Porque no está bien. Dios tiene sus maneras, no son las maneras mías. Así que Juan que habló, Juan habla, y Jesús le pone la mano, que basta ya, le dijo Jesús. Tenemos que cumplir con la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia de Dios? Que Juan bautice a Jesús, no al revés. Y cuando Jesús sale del agua, el Padre dice: esa clase de hijos quiero. Esos hijos quiero.
No hijos que se debiliten o piensen o digan cualquier cosa, que crean entender secretos y misterios cuando no saben llevar su vida espiritual. Quiero a ese hijo. Entre Juan y Jesús, voy por Jesús porque él se puso firme cuando hay que ser firme, amó cuando hubo que amar, y aún esa firmeza está demostrada con amor. Estamos en un tiempo donde la gente se porta mal y además de eso no quieren que se los reprenda o se les enseñe. La famosa generación de cristal o gente muy sensible. En esa sensibilidad también operan las tinieblas. Ya se habla de hipersensibilidad. Ay, lo que me dijo me ofendió. Ay, me tenés que pedir perdón. Ay, el pastor me dijo esto. Ay, en el mensaje se mencionó tal cosa. Ay, estoy golpeado y estoy herido. Oiga, es un niño, una criatura. Falta que ponga el chupete para venir a la iglesia. Ese es mi hijo amado. Cuando el Padre dice, ese es mi hijo amado, le da testimonio además de esto, porque viene una paloma y no se posó sobre Juan, se posó sobre Jesús. La paloma no va a venir para aquel que rompe el protocolo. La paloma no va a posarse sobre aquella persona que no entiende a Dios. La paloma no va a venir si yo estoy aceptando algo que no es de Dios, que no está dentro del protocolo o dentro de lo que Dios hace. No puedo cambiar la escritura. Decir al de al lado, no podemos cambiar la escritura. No podemos cambiar el mover de Dios. Mire, hubo dos muchachitos que pensaron, bueno, se acabó el incienso, bueno, trae cualquier yuyo que encuentre, total, el viejo ¿qué sabe? Y encendieron un fuego extraño, dice la escritura. Y yo creo que la iglesia de este tiempo es especialista en subir humo extraño o fuego extraño. La adoración es fundamental, pero hay que adorar. La adoración no es la parte lenta del boliche. Vio que entraba el boliche y venían los VGs ahí. ¿No? Debe haber adoración, debe haber canción, debe haber alegría. Y todo se hace dentro del protocolo, no es lo que me gusta. La predicación debe ser suculenta, sazonada. No una predicación sutil que no toca a nadie. La predicación es para tocar tu mente y tu corazón. ¿Para qué? Para hacernos volver del error y tener la oportunidad de verlo al Señor, de abrir los cielos, de certificar la bendición de lo alto, de que haya vida, que haya prosperidad, que el Espíritu Santo venga sobre mí. Tengo que creerle a la palabra para que me vaya bien. Para que me vaya bien. Entonces, la aprobación del Padre no es hacia Juan, que quiso cambiarlo todo, sino a Jesús. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vino la paloma, y se posó sobre él. Hasta ahí era un combate de reglas, normas, preceptos, protocolos, de enseñanza así. Como Jesús sabe que esto es así y el Padre tuvo complacencia en él, ahora empieza el texto bíblico. Como fue firme en la primera batalla, la Biblia dice así, Lucas lo relata de esta manera y dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que entender que ante la mirada del Padre, el deseo del Padre es verme a mí lleno del Espíritu Santo. Si se anima a preguntarle al de al lado, entonces ¿por qué no estamos llenos del Espíritu Santo? Dígale al de atrás, tocale a alguien, al de al lado. Bendecí a alguien con la pregunta, si es así, ¿por qué no nos llenamos? ¿Por qué no me lleno? ¿Por qué no fluyo en la presencia del Señor? ¿Por qué prefiero lo chiquito, lo que no entiendo? ¿Por qué no nos metemos más en aguas profundas? ¿Por qué no nos definimos en la llenura, en buscar la llenura del Espíritu Santo? Todo comienza y termina con la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué pone esta palabra? ¿Por qué el Señor pone? ¿Por qué Lucas
guiado por el Espíritu Santo, pone esta frase: Jesús lleno del Espíritu Santo, porque así tenemos que andar. En el plan de Dios, en el modelo de Dios, todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando se eligió diáconos, la condición era lleno del Espíritu Santo. Cuando los 120 se reunieron en el aposento alto, ¿para qué se reunieron? Para ser llenos del Espíritu Santo. Y le hablé hace un minuto atrás que la llenura del Espíritu Santo le da power, le da el comienzo a una gran cantidad de cosas maravillosas espirituales que ya nos fueron dadas. La llenura del Espíritu Santo activa los dones, las capacidades espirituales. Dios activa ordenadamente todo el equipamiento espiritual. No puedo ir a una batalla, a un encuentro con Satanás, o no puedo ir a un encuentro con Satanás disfrazado de Juan el Bautista. Juan el Bautista es la sombra de las tinieblas que viene a tentar al Hijo. Se llame Juan el Bautista como se quiera llamar. Satanás vino y le dijo: me lo quiero llevar puesto a Pedro. Quiero tentarlo a Pedro. Satanás tentó a Pedro. Y Jesús le dijo así. Dice que venía Pedro y en una charla dice: Satanás me pidió tu alma, me pidió encarecidamente. Satanás te tiene entre ceja y ceja. Satanás quiere dañar tu alma y me ha pedido que le dé permiso para zarandearte. Esto fue así, hasta en la iglesia de Corinto, bajo el mandato del apóstol Pablo, había un desorden en la iglesia de Corinto. Pablo intervino una vez, intervino dos, intervino tres, y le dijo: no, échenlo en la calle, que Satanás lo tiente. Satanás es el verdugo, Satanás no te ama, Satanás te destruye, Satanás vino a hacerte daño, Satanás vino a confundir tu alma, a manchar tu vestidura, Satanás te quiere tener prisionero todo el tiempo, aún con una falsa religiosidad. Por eso Satanás está detrás de Juan y le está diciendo: decirle que te bautice. Es sutil, no lo vemos, no lo entendemos. ¿Sabe cuándo vemos la operación de Satanás? Cuando ya está concluida. Cuando ya está el hecho irremediable. Cuando lo que tuvo que pasar pasó, ya está, ya hablaste, ya lo dijiste. Ahí aparece Satanás por el lío que haces o que hacemos. Por el desorden que mostramos, queriendo mostrar espiritualidad, estamos mostrando rebeldía. Ahí aparece Satanás. Nos lleva de las narices a soñar sueños, a entender visiones. Y cuando hablamos, ahí está el descrédito. Somos irresponsables. Ahí está el orgullo espiritual. De entender de que Dios me habla a mí, a los demás no. Como si fuéramos tontos en el reino. A veces la gente habla conmigo como si yo fuera un tonto. 11 años de instituto bíblico, 30 años de trayectoria en el Señor. Tengo fruto de lo que hice con la fe y con el ministerio, para que alguien venga a decirme una tontería. Y encima ponga en su boca, así dice el Señor: oiga. Entonces ahí está la figura de las tinieblas. Entonces Juan no se da cuenta, pero en vez de ser usado por el Señor, hay una entidad espiritual, las tinieblas, que operan y le dicen a Juan: decile a Jesús que te bautice. Yo no escuché a ningún predicador hablar esto. El Señor me lo mostró en el viaje a Tucumán. Hasta los pastores usa el diablo. Predicadoras, predicadores, que ponen carga en la gente, y esa carga ellos no la llevan, porque ustedes tienen que hacer esto. Yo no los veo con las botas, con una pala en la mano. No. Todo cuestión. Perfume francés, uñas largas, ¿vio? Yo digo: ¿para qué quieren tantas uñas largas? Para agarrar la milanesa cuando está en la sartén, ¿viste? ¿Sí? Si tenés uñas largas, anda al Chaco ahí, al norte, formoseño, ahí con la uña larga, para pescar bagres.
Disculpe la broma. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, vuelve del Jordán. El Jordán es la frontera. Ahí está el Jordán. Una cosa es vivir antes del Jordán y otra cosa es la vida después del Jordán. ¿Sabe qué significa el Jordán? El paso de la muerte. Es el fin de la carne. Es la vida antigua. Ahí se termina la vida antigua. Yo vengo caminando allá del mundo y yo me tengo que encontrar con mi Jordán. El Jordán es lo que dice Pablo. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. El Jordán es la decisión. ¿Qué hago? ¿Lo cruzo o no lo cruzo? ¿Lo cruzo o me quedo? Por eso hay mucha gente que no quiere cruzar el Jordán, porque una vez que usted cruzó el Jordán, empieza a fluir la palabra compromiso. Y una vez que cruza el Jordán, ya empieza a morir. Tenés que hacer, dice, haced morir pues lo terrenal. Empieza una vida ya no mundana ni carnal, ya entra una vida de sensibilidad, en búsqueda del Espíritu, en el crecimiento del Espíritu. Ahí donde el Espíritu empieza a tomar dominio del alma, de la carne, nuestras emociones. Ya no somos guiados por las tinieblas, ya no soy guiado por la carne. No, eso era antes del Jordán. Cruzo el Jordán y ahí empieza la palabra nueva, lleno del Espíritu. Ya no lleno del pecado, ya no lleno de las cosas de este mundo, ya no lleno de enojo, ya no lleno de resentimiento, ya no una vida religiosa, confusa. No, ahora empieza una claridad, ahora empieza una búsqueda de lo perfecto. Ahí empieza la relación con Dios, ahí empieza el mover del Espíritu Santo. Ahí me meto en las corrientes del Espíritu, ahí el Señor me lleva por los ríos que yo tengo que navegar y empiezo a ser lleno y busco la llenura y sigo con la llenura. Ando en la llenura y llevo la presencia del Señor desde mi casa al trabajo, del trabajo a no sé dónde. La presencia del Señor me ayuda a estar lleno todos los días, a servirle, a amarle, a extender la mano, a levantar al caído. La llenura me lleva a hacer cosas increíbles. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo. Eso es la llenura del Espíritu. El hablar en lengua, el servirle, entender que si soy llamado a hacer algo, es un privilegio servirle. Si tengo que cantar, cantaré las 24 horas, porque allá yo voy a cantar la eternidad. Gloria al Señor, cantaré y cantaré y cantaré y cantaré. Es un privilegio. Y si tengo que predicar, predicaré, porque en la eternidad hablaré de la grandeza de mi Señor. Y si tengo que servir, serviré, porque allá en la eternidad será todo servicio al Rey que ama mi alma. Pensé que iba a aplaudir, pensé que iba a gritar, pensé que iba a decir gloria a Dios. ¿Quién perdona a alguien en la carne? ¿Quién perdona a alguien en la carne? ¿Quién le da una segunda oportunidad a alguien en la carne? Veníamos en la ruta plena tormenta, pero mire, un millón de litros de agua caía. Y había un hombrecito en la ruta con una moto, mojado de la cabeza hasta la planta de los pies, con su celular, haciendo así, pidiendo por favor. Así éramos nosotros, así estábamos nosotros, y nadie nos extendió la mano pidiendo ayuda, socorro, Señor, ayúdame. Y todos pasaron de largo. Nosotros veníamos con la camioneta cargada de planta. ¿Qué puedo hacer? ¿Atar con un piolín la moto y llevarla? No podía hacer nada. ¿Qué? ¿Iba a subir al hombre y la moto lo iba a dejar ahí? No podía hacer nada. Señor, ayúdalo, Señor, Señor, Señor. Somos así. Estamos al costado del camino y no nos ayuda a nadie, o muy poco, para no ser tan terminal. Los que son movidos a misericordia por el Espíritu, eso vienen a extenderte la mano y tampoco te dicen, che, ¿por qué te caíste? ¿Por qué estás así? Te ayudan directamente.
No son gendarmes, no son policías, no andan averiguando nada. Su actitud es maravillosa porque están llenos del Espíritu Santo. La iglesia es el refugio más perfecto que existe sobre la tierra. Y digo más porque para algunos puede haber otras instancias. Pero la iglesia es el refugio donde vienen los heridos y golpeados para hallar consuelo a sus almas. Descanso a sus almas. Toda agitación nos cansa. Y en la casa de mi Padre tengo descanso. Ahora yo llego a la casa de mi Padre, ¿en qué condiciones tengo que llegar? Lleno del Espíritu Santo. Para que Dios diga, este es mi hijo amado. Buscamos la llenura del Espíritu Santo. Pero no esa llenura mística. Hemos tenido una experiencia en estos días. Lamentable. Pero ya está mejor la persona. El misticismo ha hecho mucho daño a la iglesia. En el Hospital Borda está lleno de creyentes cristianos con delirio místico. Porque yo vi, porque vino un ángel, porque el Señor me dijo, estaba tomando mate, el Señor vino, se sentó conmigo, me habló, se les chifló el moño, se les cambió la cabeza. Confundieron la llenura del Espíritu Santo y no supieron diferenciar lo que le acabo de decir, que detrás de Juan no estaba el Señor. Estaba el opositor. Estaba queriendo oponérsele a Jesús. Por eso Jesús lo discierne y Jesús lo reprende a Juan. Por eso se enoja. Deja, porque conviene que hagamos la voluntad del Padre. Por esa firmeza el Señor lo exalta a Cristo. Y luego dice que fue llevado al desierto. El Espíritu cuando nos lleva al desierto es porque nos ama. Lo que hemos andado por el desierto hemos salido diferente a cuando entramos. Entramos inmaduros, salimos equilibrados. Salimos golpeados, lastimosos, ahí salimos fuertes. Se termina la debilidad y salimos fuertes. Entramos al desierto en confusión, salimos con revelación del Espíritu. El desierto es, mire, se lo voy a decir, mire, porque ahora lo entiendo, me lo da el Señor decirlo así. Usted manda a los hijos a la escuela, ¿sí o no? Y cuando viene de la escuela vienen con visitas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién no tuvo piojo acá? Decirle, tiene una cara de haber tenido piojo. Decirle, tiene una cara de que se caminaron los piojos por ahí. Entonces, todas las mamás cuando vienen los chicos del colegio, ¿qué hacen? Parece que están escribiendo a máquina, ¿no? Ay, acá hay uno. Tic. Ay, las liendres que hay. Tic, tic. Bueno, cuando vamos al desierto, ¿sabe qué saca de nosotros el Señor? ¿Sabe qué hace el Señor con nosotros cuando vamos al desierto? Decile. Te saca los piojos. Estamos empiojados con preguntas, respuestas, conclusiones, argumentos, ideas, pensamientos. Y el Señor tiene que ir sacando uno a uno. Porque para eso es el desierto, para que yo confíe en Él. Caminá 1 kilómetro que vas a encontrar agua. ¿Qué voy a encontrar agua? Mira, arena por acá, arena por allá, arena por allá, arena por allá, alacranes, serpiente. ¿Dónde va? Allá, una cuadra. No, ¿qué voy a...? Esas cosas salen en el desierto. ¿Sabes qué asoma? La ansiedad. Empiezan a salir las preguntas. Empiezan a salir cosas que las tenía guardadas pero no las quería entender. Todo eso sale en el desierto. Así que el Señor lo lleva al desierto. El Espíritu del Señor lo lleva al desierto. Escuche, para ver qué cosa más hay en Jesús. Ya salió algo bueno. No, así no es. En la orden de Dios está que vos me bautices a mí. Bien, aprobado, 10, calificado. Ok, la segunda instancia, el desierto. A ver, ¿qué pasa en el desierto? ¿Cómo actuamos nosotros bajo presión? Su pastor le dice todo el tiempo, a mayor presión,
¿Y dónde cree que yo saco eso? De mi propia experiencia. De ver a otros caminar casi derrotado, no derrotado, casi derrotado, pero siguiendo, sosteniéndose en la fe. ¿Quiere que le diga algo? ¿De qué se trata estos asuntos del Señor? En caerse y en levantarse. Te vas a caer aunque no quieras. Si no es por una cosa, es por la otra. Pero la cuestión no es caerse. El caerse tiene solución. Viene el Señor y te levanta. El asunto es si querés que te levante. Hay gente que le conviene estar caída porque ahí se anula la palabra compromiso. No tengo compromiso. Se anula la palabra servicio. No soy responsable del servicio. Me conviene estar caído porque no sirvo, no hago esto, no hago lo otro. Y ahí viene la tibieza espiritual. Y ahí viene Satanás. Entonces, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, vuelve del Jordán, entra a una vida en el Espíritu y esa vida empieza a desarrollarse en el desierto. Hay un texto que me encanta. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez eterno peso de gloria. Se lo voy a decir a ustedes porque están como queriendo entender el texto. Diga conmigo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y eterno peso de gloria. ¿Lo entendieron? Diga conmigo, porque esta leve tribulación momentánea, todo, ya no abren la boca, pastora, dale, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y eterno peso de gloria. La última, vamos con ustedes, a ver si me ayudan. Porque esta leve, fuerte tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y eterno peso de gloria. Dicho de otra manera, que esa cosa, esto que está pasando ahora, no es nada comparado con la gloria que usted va a recibir. Eso tiene peso de gloria. Hoy estará llorando, hoy estarás confundido, hoy estarás desanimado, hoy no querrás hacer algo, hoy estás enojado, hoy estás molesto, hoy no lo querés entender, pero esa tribulación momentánea es pequeña, esa tribulación es chiquitita, eso que te está pasando es pequeño comparado con la gloria del Padre que vas a recibir y lo vas a disfrutar, porque el Señor vino a hacer eso, a amarte. Pero antes de irte a la patria celestial, tenés que estar amigado con vos mismo. No. Vengo a decirle que antes de marchar usted tiene que tener paz con usted mismo. Tiene que estar conforme con su servicio a Dios usted mismo. Usted tiene que decir, yo lo que estoy haciendo lo hago al 100%. Lo que el Señor me dijo que haga, lo hago. Este desierto no es para debilitarme. Este desierto es para fortalecerme. Este desierto es para fortalecer ese hombre interior. Es horrible el desierto. ¿Quién quiere ir a un desierto? Nadie. Jesús dice que fue llevado por el Espíritu. Muchas veces entramos a los desiertos solos, por desobediente nada más. Entramos a los desiertos para ser destruidos, porque ahí abrió la puerta Satanás y yo solo me metí. Elías se metió, dice, y él se metió al desierto un día de camino, 3 días, no sé cuánto. Se metió Elías solo en el desierto. La pregunta es, ¿cuántas veces te metiste en lío con el Señor? ¿O cuántas veces te metiste en un desierto? Que si no era por el Señor, de ahí no salías, porque todo es igual. Todo lo que se ve en el desierto es igual o parecido. El desierto es la vida misma. El desierto son los conflictos que pelea usted todo el tiempo. Amistades que no llegan a ser amistades. Hermanos que no alcanzan para ser hermanos.
Cosas espirituales que en boca de otros se hacen mentira. Donde todos hablan, pero no todos sirven. Es más fácil hablar o hablar de las obras de otros que de las propias. Y usted fue llamado a hacer obras propias. Pastor, mire lo que logré. Pastor, mire lo que conquisté. El Señor me ayudó. Estoy en el instituto bíblico. Pastor, me recibí en el instituto bíblico. Pastor, acá me pongo a su lado. Pastor, si la iglesia necesita... Oiga, eso es. No son ministerios que hay que defender personales. O andar autollamándose, no sé qué. Yo soy pastor. ¿Y quién te ungió? No, lo recibí por revelación del Señor cuando estaba durmiendo en mi cama. Tómatela, por favor, te lo pido, salí ya. ¿Te lo llevas, Señor, o te lo mando? Escuche esto, mire. Y cierro esta primera etapa. A la tarde tenemos unción con aceite, vamos a compartir esto. Mire lo que dice esto. Dice que el Espíritu por 40 días, dice, y todos los días de esos 40, dice, era tentado por el diablo. Y Jesús dice, no comió nada en aquellos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Ayunó 40 días, no comió durante todo ese tiempo. Y en un momento de ese ayuno tan largo, empezó a sentir hambre, empezó a padecer hambre. Jesús no entró como Superman. Jesús entró como hombre al desierto. Y dice que no comió nada, así que beber podía tomar. Ahí habla de esto también. Pero no es el punto. El punto es que en un momento de ese servicio que él está haciendo, empezó a notar, empezó a sentir cierta debilidad. Dice, tuvo hambre. Tuvo hambre. Por eso tiene significado el versículo siguiente cuando dice, versículo 3, entonces el diablo le dijo, claro, cuando mostró debilidad, Satanás dijo, este es el momento. Busqué en el diccionario, soy medio bestia, pero fui al diccionario, del significado de entonces. Ese o aquel tiempo, momento u ocasión. Y si el diablo sabe por la experiencia, dice que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. El mismo que tentó a Salomón, el mismo que persiguió a Moisés, del mismo que habla en los Salmos y en el Antiguo Testamento, dice que Satanás vio la ocasión. ¿Cuándo Satanás ve la ocasión? Cuando nos debilitamos espiritualmente. Pero yo voy a la iglesia, ok, así también vas a Coto. No, pero yo ayuna por la fuerza, pero ni para la sopa tenés. Mi suegro decía, ayuna a la fuerza. Y digo, ¿y por qué a la fuerza? Y porque no tiene un peso para la sopa. Podemos estar fuertes, podemos tocar el cielo con las manos, podemos estar en la mejor temporada. Ese no es problema. El problema es la debilidad que tratamos de cubrir. Porque lo natural es natural. Escuche esto, lo dije hace como 3 años, 5 años, 8 años, ya no sé cuántos años. Si usted ve una habitación, haga de cuenta un pasillo largo de hotel, y ve que en una habitación hay un escritorio, gendarmes armados, perros, así grandote, Rottweiler. En las otras habitaciones nada, pero ahí está toda la seguridad. ¿Usted qué piensa? Hay algo de valor, ¿no es cierto? Entonces no es la debilidad que muestro, es la fortaleza que quiero mostrar que tengo, pero que al final no la tengo.
Se dice por ahí que uno cae en aquellas cosas que oculta o guarda, y en otros en las cosas en las cuales uno cree que es fuerte. Entonces Satanás es un pícaro. Ay, qué pícaro es Satanás. Él empieza a observarnos y él se hace una pregunta: ¿qué están ocultando la petiza esta? Y la observa y la mira, y en algún momento ella va a decir algo y Satanás dice: ahora, el entonces aparece. El entonces aparece. Por eso en nuestra vida, cuando mostramos algo, entonces empiezan las crisis. Entonces empiezan los problemas. Entonces empiezan las pérdidas. Hay un momento en el cual abrimos demasiado el corazón, o abrimos demasiado la boca, o no sé qué, que Satanás se toma de ese argumento y se levanta contra nosotros. Decirle al de al lado: chupate esa naranja. Dale, decirle: chupate esa mandarina, el pomelo, la fruta que a usted le guste. Satanás se levantó cuando dice: entonces el diablo le dijo, porque vio la ocasión, vio que Jesús tenía hambre. Entonces, ¿qué cree que le dijo? Fue hacia esa parte de su naturaleza en la carne, de saciar. Dice: entonces, si eres hijo de Dios, decide esta piedra que se convierta en pan. Lo que él estaba deseando era pan, comida. Y Jesús lo tentó que haga un milagro sin la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? A ver si era la misma firmeza que sostuvo cuando habló con Juan. No, deja que eso no es de Dios. Vos me tenés que bautizar a mí, acá se terminó. Así, él ahora está mostrando una debilidad y el diablo dice: voy a probar a ver si sigue siendo fuerte o se debilitó. Entonces Satanás dijo: esta es la ocasión. Voy a tentarlo, le voy a decir que haga algo sin la voluntad del Padre, o que haga algo fuera de la voluntad del Padre. Dicho de otra manera, que se ocupe de sí mismo y no importa lo que piensa el Padre. Lo llevó al terreno de la autosatisfacción. No importa si viene el pan de Dios o si el pan no viene de Dios. El asunto es saciar mi hambre. Quiero que me reconozcan, quiero que esto, quiero lo otro, quiero esto, quiero lo otro. Entonces el diablo se aparece y empieza toda una sucesión de cosas que no le agradan a Dios. La iglesia está puesta como una luz y tenemos que estar encendida la luz. Y con mucho amor decirle: mire, hermano, recapacite, hermana, recapacita. No es así. No se abre iglesia porque se abre en iglesia. Encontré un apóstol que tiene 15 almitas. No tiene para el alquiler, pero él es apóstol. Es apóstol. El otro es profeta. Lee los diarios y es profeta del Clarín. El otro maestro que enseña que cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. Salen por Facebook, usted véalo por Facebook. El pastor Alducín dice que el diezmo ya no es para estos tiempos. Oiga, no lo enseñes en tu casa. No lo enseñes en tu iglesia, o enseñalo en tu iglesia. Pero ¿sabe cuántos pastores que no saben cómo hacer para pagar el alquiler? Que se lo pague Alducín. Le vamos a pedir a Alducín ahora que nos pague el alquiler, a ver si le gusta. Que pague la luz, el agua, que nos compre micrófono a Alducín. Querido Alducín, te lo digo por las redes. Querido Alducín, hermano, amado, qué lindo. Necesitamos comprar instrumento y pagar todos los meses $1.500 de alquiler. Y ya que enseñás que eso no es de Dios, bueno, vení a aportar, mandame un giro. CBU, la casa de Picuar. ¿Qué sé yo? Si querés enseñar algo, enseñalo en tu casa, no lo sueltes por las redes. Pastor evangélico dejó la Biblia porque casó a un matrimonio gay porque dice que la Biblia ya está vieja. Y lo ponen ahí. Y al coso ministrándole un casamiento. Capaz que era una reconciliación de hermanos que se pelearon y ya pusieron la foto porque, recuerde, hoy se predica mucho con la inteligencia artificial.
Te ponen una foto y vos nunca estuviste en esa foto. El pastor visitando, orando por la nación de la cordillera. Nunca fue a la cordillera el tipo. Entonces, somos tentados en áreas específicas. Cada uno sabrá en qué área. Jesús en esa ocasión dice, tengo hambre. El diablo dijo entonces, tengo que buscar la manera. Bueno, lo enfrentó a Jesús y le digo, mira, acá hay piedra. ¿Por qué no haces un miñón? Un pan con nueces. Hacé algo, comé. Tenés el poder para transformar la piedra. Y Jesús dijo, yo no vivo para darme la gloria a mí. Vivo para darle la gloria a mi Padre. Qué talante, ¿no? Qué claridad. Qué hermoso hablar de esto. Ese es el modelo de servicio. Esa es la actitud correcta. Fui llamado a hacer la voluntad de Dios, no la mía. A mí me gustaría estar en otro lado hoy. Pero soy pastor. Me dio la responsabilidad del Señor. Y no solo un culto, sino 2. A la tarde y a la tarde. Los pastores, lo que pasa es que vienen poca gente. Problema de la gente. El pastor Héctor Jiménez tiene todos los días cultos, desde el mediodía hasta altas horas de la noche. Todos los días la gente puede ir al templo, aunque haya 10, y hablar con el Señor. Porque la idea es hablar con el Señor, ¿verdad? Decirle al de al lado, te veo con unas ganas de hablar con el Señor. Míralo, decirle, mirá, se me está durmiendo. Decirle, despertate. Hacele sonar la alarma del celu. Tararán tan tan, tararán tan tan, tararán tan tan, tararán tan tan. Poné la oreja. Tararán tan tan. Despertate. Busca al Señor. Vinimos a adorarle. Vinimos a hacer una fiesta. Tenemos que hacer una fiesta. Los que coordinan, los que cantan, los que dirigen, los que hacen cosas en el Señor. Tenemos que levantar el culto haciendo cosas poderosas. Y yo que usted vengo a la tarde. Y yo que usted me pongo las pilas. Y yo que usted vengo a servir al Señor. Y yo que usted me levanto. Acá estoy para lo que usted necesite. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Claro, eso lo tengo que cantar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se puso firme y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No solo me alimento de cosas materiales, sino que me alimento de la palabra que sale de la boca de mi Padre. Dice que Ezequiel comió los rollos y dice cuando lo mordí eran dulces en mi paladar. Cuando le hallamos el sabor, sabiduría viene de la palabra sabor. Cuando le hallamos el sabor a la palabra, cuando tenemos una experiencia personal con el Señor y lo amamos y le demostramos que lo amamos. Ayer terminamos el culto con algo que dijo David. David dice que le habló a la congregación y le dijo, yo no puedo hacer el templo, pero Dios, me alegro porque lo eligió a mi hijo Salomón. Escuche esto. Yo, dice, con todo me esforcé por... Mire, David era el primer valiente cuando había que ir a pelear, pero también era sensible en el tiempo de adorar. No solo era valiente y iba al frente en la batalla, sino que cuando había que adorar, también él sabía adorar. Así que en un momento él habla del templo, dice, porque mi corazón está en el templo, de levantarle casa a Dios. Dice, separé de las batallas que he peleado. He separado un botín de oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabe, Dios no se agradó mucho de eso, porque ese botín estaba manchado con sangre. Pero sin embargo él dijo, tengo mi tesoro personal. Y de mi tesoro personal voy a sacar para adorar al Señor, para la casa. Y dice que cuando él hizo eso, no del botín de la guerra, de la rapiña, sino de lo que él tenía personal, cuando él saca lo personal y se lo dedica al Señor, dice que vinieron todos los oficiales, todos los ancianos, toda la gente, y dijo, yo también le doy para la casa del Señor. Y cuando pasó el último, y hasta el último le dio una monedita al Señor, dice que David se alegró. Se alegró.
Se alegró porque él vio que fue suplida la necesidad. Tengo todo, ya está, para edificarle casa. ¿Y sabe qué hizo David después que vio todo esa fortuna en oro, plata, piedra preciosa, hierro, madera, etcétera? ¿Sabe qué hizo David? Empezó a adorar. Adoró lo que es Dios, no lo que hace Dios. Adoró al Señor en su naturaleza. Dios grande, Dios fuerte, Dios misericordioso, Dios eterno, gracias. Gracias. Y empezó a adorar y empezó a bendecir. Y empezó a ver, y dice que todo el pueblo se alegró por verlo al rey contento y feliz. El rey estaba feliz, todo el pueblo estaba feliz. Lo veía orar y dice que todos pasaron y se arrodillaron en el altar. Y todos, desde el más chico al más grande, en una asamblea se arrodillaron y adoraron a Dios. Mientras que ellos se adoraban, David con sus manos en alto bendecía al Señor. Señor grande y sublime, eterno, lleno de misericordia, grande en amor. Padre, te adoramos, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tú habitas en la santidad. Y empezó a adorar, empezó a adorar, empezó a adorar. Porque no solo peleaba batallas, sino también sabía adorar. Jesús está firme acá. Usted lo ve firme a Jesús. Pero usted ve que el Espíritu lo sostenía, porque el Espíritu lo llevó al desierto. Su fortaleza estaba en el Espíritu. Respondió como respondió, porque estaba el Espíritu. En Getsemaní adoró como adoró y habló como habló y oró como oró, porque el Espíritu estaba con él. Y cuando llegó a la cruz, ¿se acuerda? Cuando llegó a la cruz, dice ¿qué cosa? Y entregó su Espíritu, no solo el del hombre, sino el Espíritu que lo había ungido, lo había preparado para ese momento. Somos todo Espíritu. Decirle, somos Espíritu. Vamos, somos Espíritu. Que tenemos carne. Diga, somos Espíritu. Que tenemos una carne y con esta carne caminamos este mundo. Pero solo hace falta oír la voz de Dios y ahí el Espíritu se manifiesta, nos enseña. Y si necesito ser lleno, me da la cuota que falta para ser lleno. ¿Amén o no amén? Vas a ser tentado, vas a ser probado. Eso es una ley en el reino de los cielos. Por eso hablamos de batallas y de crisis constantes. Pero en cada batalla dice, en el mundo tendréis, no dice, no, dice, van a tener aflicción. ¿Y qué nos pide Dios? Confianza. Tranquilo, confía. Esta leve tribulación momentánea produce un cada vez y eterno peso de gloria. Nos ponemos de pie. Todos sufrimos y padecemos. En mayor grado o menor grado pasamos por situaciones angustiosas, preocupantes, pero es el momento de confiar. Y cuando el pastor o el predicador le diga, pase al frente a buscar de Dios, corra. No necesita un telegrama, corra, venga a ser lleno, porque cuando se habla de un tema es que Dios va a respaldar ese tema con algo. ¿Amén o no amén? Podemos adorar, pero no cualquier adoración. Juli, no sé quién, por favor. Una adoración poderosa. Y buscamos del Señor. Pase al frente, vamos a orar por usted. Entregue su vida al Señor. Pídale al Señor, Señor, dame la fuerza. Santo es su nombre. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Santo es su nombre. Si vendiera todo lo que tengo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Algo se tuvo que romper. Porque su amor no Algo se tuvo que quebrar. En el único lugar donde se rompe ese corazón duro es en el desierto. Porque su amor no se compra. Todo lo que edificó el diablo se cae en el desierto. Todas aquellas cosas que el diablo puso en el corazón, de eso sale en el desierto.
Necesitamos el desierto, porque allí vamos a verlo al Señor. Una vez que pasamos el desierto empieza una temporada de alegría, una temporada maravillosa con el Señor. A una temporada le sigue otra temporada. Pasen adelante, vamos, acérquense, vamos a orar. Mientras adorale, a ver, adorale. Abrí tu corazón, Santo es tu nombre, santo es tu nombre. Santo Jesús, santo es Jesús. Poderoso Dios, tóquenlo, vamos. Si usted adora, el Señor le ministra. Y acá saldrá lleno, contento, feliz, con entusiasmo, en la presencia del Señor que se mueve. Suba la música. Porque su amor